a opacar un poco al machine learning tradicional, incluso al feature engineering o a técnicas que antes eran tipo reducción de dimensionalidad, análisis factorial, búsqueda de patrones ocultos dentro de los datos, porque resulta que gracias a las redes neuronales, este tipo de modelos hacen su trabajo bastante bien. Entonces, empecemos a hablar un poco y voy a enfocarlo bastante en cómo los embeddings tienen mayores aplicaciones, pero piensen que eventualmente va a tener como, se puede utilizar en contextos distintos, ¿no? En el caso particular, yo voy a enfocarlo a texto y luego vamos a hablar texto más imágenes, pero potencialmente los embeddings se puede utilizar para cualquier cosa. Entonces, ¿qué es un embedding? Un embedding lo podemos resumir como una representación numérica de algo. Ese algo puede ser cualquier cosa, ¿no? Usualmente ustedes, si lo han tenido la oportunidad de escucharlo, pensarán que tiene que ver con una palabra, una frase, un texto, pero puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa puede estar sujeta a ser un embedding, ¿sí? Entonces puede ser también una imagen, un video, sonidos, voces. Podemos hablar también de embeddings de categorías o algún tipo de representación de cualquier cosa, ¿no? Entonces, piensen que ustedes tienen datos tabulares que no estarían exentos de pasar por embeddings. Y esto al final, pues no es más que tomar ese objeto, en este caso, para que lo ejemplifiquemos mejor, pensemos en una palabra o en un token, y lo convertimos en una representación numérica, ¿no? Entonces, como pueden ver en este caso, el ejemplo que estamos viendo es que tenemos palabras como gato, perro, carro, avión, y al final yo puedo transformar o codificar, sería la expresión en un vector numérico, que no sería más que tener estos numeritos. ¿De qué tamaño son esos números? Eso depende mucho de las decisiones de diseño que se tomen al momento de construir un modelo de embeddings. Entonces puede ser desde dimensiones de uno hasta dimensiones de miles. Si no estoy mal, el estándar va desde 384 hasta 8192, es decir, un vector que tiene 384 números o u 8192. Los tamaños varían porque usualmente entre más grande es el vector, en teoría debería recoger muchísima más información. ¿Sí? Y luego, después de tener esta codificación, que para ponerlo más claro es este f de x acá, es decir, pasamos de una representación semántica, que en este caso es una palabra, a una representación numérica. Y esa representación numérica al final me es útil para poder llevar este concepto, que en este caso es una palabra, al terreno del machine learning, porque ahora sí estamos hablando en términos matemáticos, entonces yo puedo tomar eso y hacer cálculos sobre eso para hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de las aplicaciones. Pero entonces resulta que, y de donde cogió muchísima más fuerza los embeddings, cuando se estaban desarrollando los primeros modelos de arquitectura transformer, si bien los embeddings ya tenían un gran camino recorrido, algo que fue muy interesante ver es que cuando yo tomo los embeddings y los trato de graficar en un plano, puede ser bidimensional, pero piensen lo que es de n dimensiones, aquí está el ejemplo. Resulta que las palabras que de alguna manera tienen un significado similar o que al menos comparten como cierta categoría, pueden llegar a estar muy cerca entre ellas. Y entre más distintas sean las categorías, van a estar más alejadas entre ellas. Entonces, el caso que estamos viendo acá es qué cercanía podría llegar a tener la palabra gato o perro, son animales, y qué cercanía podría llegar a tener la palabra carro y avión, son vehículos. Y asimismo podemos extenderlo no solo al terreno de las palabras, sino al terreno de transacciones bancarias, frases completas, categorías de algún tipo, patrones que se empiecen a encontrar dentro de los datos que estemos analizando, que va a hacer que tengan alguna similitud. ¿Quién le da esa similitud? Pues al final esa similitud se la deberíamos dar nosotros, pero automáticamente nosotros esperaríamos que eso tenga alguna utilidad para algún caso de uso particular.
Y aquí es cuando empiezan a encontrarse esos patrones ocultos que nos dan estos vectores cuando los agrupamos o los visualizamos en nuestro caso, un plano bidimensional o tridimensional. Acá les menciono sobre las dimensiones que se suele llegar a utilizar. Por ejemplo, OpenAI, si no estoy mal, para su modelo Text Embeddings 3 Large utilizan 4096. Creo que Gemini utiliza 1024, pero de nuevo, varía mucho en muchas cuestiones. La primera es el desempeño, es decir, en teoría yo debería recoger o capturar más información cuando mi vector es más grande. Sin embargo, eso tiene unos contras también, y es que al ser un vector más grande es un vector más pesado a nivel memoria, ¿no? Tengo que almacenar más datos, transportar más datos, la API a la que llamamos o el modelo que nos entrega los datos tiene que hacer más cálculos. Entonces también tiene sus contras, ¿no? Que es lo mismo que pasa con los LLMs, ¿no? Pensemos en un modelo como los últimos que actualmente son los más populares, como Gemini 3.1 Pro, tenemos Opus 4.6. Son modelos muy grandes, ¿no? Son modelos que se calcula que podrían ya estar ocupando algo así las 1000 gigas de memoria RAM de GPU, lo que los hace muy pesados porque tienen muchos parámetros, pero también son los modelos que toman las mejores decisiones. Así que pasa lo mismo con los embeddings. En la medida que los embeddings tienen unos vectores más largos, capturan más información y pueden ser muchísimo más útiles, pero también tienen unas complejidades de software más grandes. Entonces, redondeando la idea, tenemos un concepto, en este caso palabras, que puede ser codificado a través de una función. Esa función en este caso es nuestro modelo de embeddings y me va a entregar un vector numérico. Y ese vector numérico al final me va a ser útil para eh, poder realizar cierto tipo de tareas. La que más se nos puede venir a la mente es como empezar a hacer clasificaciones, clusters y otras tareas más interesantes que vamos a discutir en un momentico. Entonces, ¿cómo se ve esto? Un poco, entre comillas, más a detalle, aunque el gráfico es bastante simple. De entrada, lo que primero nosotros tenemos es un texto, una imagen. Yo debería tokenizarlo, ¿no? Tokenizarlo es el proceso donde yo tengo que asignarle una especie de identificación, en este caso numérica, a nuestra palabra. Entonces pensemos en la palabra aquí, ejemplo, hola mundo. Al final ese hola mundo tiene unos IDs, en este caso 1542, 8823. ¿De dónde salen esos números? Usualmente para construir los tokens, yo primero me hago un gran diccionario donde tengo todo mi conocimiento en palabras, es decir, yo empiezo a tener cosas básicas como símbolos, números, el abecedario, el espacio, etcétera. Y luego tenemos ahí sí palabras o podemos depende mucho, hay muchas técnicas de tokenización, pero asumimos que la tokenización está basada en palabras. Entonces, de todas las palabras que existen en el idioma español, hola está en la posición 1542 y mundo está en 8823. ¿El orden importa? No, solamente hay que asignarle un ID. Y luego que tenemos este vector, esto sí pasa por unas operaciones numéricas que al final van a depender mucho del modelo de embeddings. En este caso, el ejemplo que puse acá tiene que ver con uno con el que construí este caso, que es un modelo Qwen 3 multimodal. Ahorita le echamos una explorada en Hugging Face. Y este modelo tiene 36 capas de atención más una capa FFN, que es Feed Forward Network, o una capa densa de redes neuronales multicapa, o eso también se llama perceptrón multicapa. Las redes neuronales clásicas, pues. La arquitectura de nuevo puede variar, pueden haber sido 20 capas de atención y una capa perceptrón multicapa. Depende mucho del modelo. Cada, cada quien lo desarrolla como quiera, ¿no? De hecho, las versiones más primitivas que existían estaban, por ejemplo, los Word2Vec, que era lo más primitivo que había en embeddings. Y hoy digamos que son variantes que salen de los grandes modelos de lenguaje y sobre eso se construyen los modelos de embeddings, ¿no? Y están basados en arquitectura Transformers. También habrán escuchado de pronto de BERT, que es un modelo que está basado en coding exactamente y permite hacer este tipo de tareas de codificar. Y al final, de nuevo, es una operación matemática que lo que hace es pasar este vector por todas esas capas y eso al final nos va a entregar un vector final que es de
las dimensiones que tenga el modelo. Si es de 384, nos va a entregar un vector de 384 números. Si es de 4096, un vector de 4096. Y al final estos vectores son súper valiosos, porque primero no tenemos que calcular solo uno, sino que tenemos que calcular usualmente millones para el tipo de tareas que vamos a querer desarrollar y además tenemos que almacenarlos, ¿no? Entonces ahí empezamos a hablar de cosas que surgieron alrededor de este ecosistema y de la utilidad que tienen los embeddings, como las bases de datos vectoriales y empezar a optimizar también algoritmos que nos permitan hacer búsqueda muchísimo más eficiente al comparar vectores de embeddings, etcétera. Ahorita lo vemos más a detalle. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer con embeddings aquí a muy, muy alto nivel? Búsqueda semántica es lo primero. Usualmente, antes de toda esta revolución de Machine Learning, ¿cómo funcionaba la búsqueda? La búsqueda funcionaba por lo que se puede denominar como full match o coincidencia exacta. Entonces, lo que nos interesaba más era que si yo buscaba, por ejemplo, aquí zapatos para correr en un buscador de un marketplace o algo así, eh, yo estaba buscando justamente artículos que tuvieran esa descripción, que dijeran zapatos para correr, pero si uno mira, usualmente, ¿cuál es el problema de eso? Que yo usualmente busco Nike y la referencia de los Nike, ¿cierto? Por lo cual no me va a entregar ningún resultado. Y así es como básicamente se hacía la búsqueda. Eso tiene un nombre que se llama búsqueda léxica también. Entonces, esa búsqueda léxica lo que hace es buscar coincidencias, tanto porque existe esa palabra en el texto completamente o parcialmente. Es decir, puede que yo tenga en la descripción de mi producto zapatos Nike. Entonces, de alguna manera cumple parcialmente ese criterio. Y se desarrollaron algoritmos o algún tipo de cálculo que fuera mucho más capaz de recoger esta información semántica. Para eso se desarrolló un algoritmo que se llama BM25. Sigue siendo eficiente y eso no quiere decir que la búsqueda léxica haya muerto, porque incluso en algunos casos, y les pongo un ejemplo de algo que nos pasa a nosotros en el motor de search de Mercado Libre, es que yo no necesito hacer una búsqueda muy sofisticada por embeddings para buscar un iPhone. Es un producto popular, es un producto que seguramente yo tengo cacheado porque todo el mundo lo busca. Entonces, para mí es muy fácil simplemente asignarle una búsqueda léxica a productos populares como un iPhone, como un iPad, como unos zapatos Nike, porque pues suelen ser las cosas que la gente suele buscar más. Pero hay cosas que no son tan obvias, ¿no? Entonces, supongamos en este caso donde tenemos zapatos para correr, hay muchos zapatos para correr, capaz que yo le quiero incluso agregar más información. Zapatos para correr en montaña o en terreno rocoso o algo así. Eso no es tan fácil para saber. Yo puedo comprar los primeros Nike que vean, pero si alguien aquí practica deporte, saben que hay unas particularidades dependiendo si uno quiere hacer trail, si uno quiere correr más en maratones sobre asfalto, ¿sí? Así que ya es más como, ya hay una intención de parte del usuario, ¿no? Entonces ahí es donde se habla de búsqueda semántica, porque yo quiero que realmente el modelo entienda qué es lo que yo estoy tratando de buscar y no me haga una coincidencia exacta. ¿Vale? Entonces ahí es importante que yo recoja conceptualmente esa información a través de un modelo de embeddings. Y los modelos de embeddings son muy buenos para hacer eso porque ellos aprenden de un contenido muy amplio. Piensen el conocimiento de la humanidad, el conocimiento de Internet, y eso permite que los modelos sean muy hábiles al momento de hacer búsqueda semántica. ¿Ok? También son muy buenos para clasificar, es decir, cuando queremos, el caso que les mostraba, si queremos clasificar animales o vehículos, pueden llegar a ser muy buenos los embeddings para esta tarea. En cuanto a detección de fraude, si empieza a encontrar anomalías, también lo puede llegar a buscar. Recomendaciones también, por ejemplo, esto implícitamente, a pesar de que es búsqueda semántica, este ejemplo que está acá, es una recomendación, porque yo le estoy diciendo exactamente qué es lo que la persona podría necesitar buscar. Pero hay unas aplicaciones más específicas, ¿no? Y los populares RAGs, que significa Retrieval Augmented Generation, que básicamente es unir un LLM con conocimiento que nosotros queremos inyectarle al LLM, ¿no? Porque a veces sabemos que los modelos de lenguaje son entrenados con una base de conocimiento que por supuesto se va actualizando en la medida que los modelos van evolucionando. Pero usualmente ellos, y si ustedes recuerdan las fases tempranas de ChatGPT, decían como mi conocimiento está hasta mayo de 2021 o algo así. Por lo tanto, para que ellos igual nosotros aprovecháramos su capacidad de resolver tareas,
le inyectábamos conocimiento. Inyectarle conocimiento es unir nuestro prompt con un PDF, con una base de datos. Podemos llegar a inyectarle ese conocimiento. Problemas que hay aquí. Y aquí es donde quiero mencionar por qué los embeddings, en mi opinión, siguen siendo relevantes y van a seguir siendo relevantes. Porque ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿por qué no utilizamos un LLM para todas estas cosas? Si los LLMs ahorita parece que pueden hacer absolutamente todo, les conecto una tool, les conecto un MCP y ya está, pueden resolver cualquier tipo de problema. Bueno, eso es parcialmente cierto porque hay unas particularidades que tienen que ver con el costo, ¿no? Pensemos primero en el costo de un modelo. Primero se tokeniza y luego se pasa por un modelo embedding. Sí, correcto. Primero se tiene que tokenizar porque de entrada la red neuronal no entiende letras, no entiende palabras, no entiende conceptos. Entonces, primero hay que asignarle, digamos que esta representación numérica, perdón, que se llama, de nuevo, la tokenización tiene muchos sabores. Ustedes pueden entrar y revisar cada tipo de cada familia de modelos y se van a dar cuenta que OpenAI lo hace de una manera, Gemini lo hace de otra, Qwen lo hace de otra, DeepSeek capaz que lo hace de otra, porque de pronto ellos tienen unas reglas distintas para dividir todo, ¿no? Y también hay unos mecanismos de eficiencia, ¿no? Que hacen que este tipo de cosas funcionen así. Incluso creo que en algún momento vi que había casos donde una palabra podía estar dividida en tres tokens. Eso es problemático, ¿no? Porque ustedes saben que los modelos nos cobran por token. Entonces, la tokenización, si bien busca la eficiencia, porque también cuando el proceso de tokenización es computacionalmente intensivo, yo tengo que tomar un prompt, tokenizarlo, procesarlo y que después eso me entregue una respuesta. Entonces, debe tener como una técnica particular y cada compañía seguro está optimizando su forma de tokenizar. Entonces, toda la tokenización no es igual, pero sí siempre hay que hacer tokenización antes de hacer procesamiento numérico. Continuando aquí con lo que les estaba mencionando, ¿no? Entonces, tenemos los modelos que en teoría son capaces de todo, pero tenemos varias restricciones, ¿no? Restricción número uno, si nuestra base de conocimiento es muy grande, yo no le puedo pasar una base de datos de 5 millones de registros a un LLM, ¿cierto? No se puede. Porque primero, los LLMs hoy tienen una restricción de ventanas de contexto, y creo que las ventanas de contexto más grandes van en 1 millón de tokens. Así que 1 millón de tokens, si no estoy mal, leí una vez por ahí que eran algo así como un libro de 300 páginas, que es bastante, pero eso tiene también problemas, y es que gastarse toda una ventana de contexto también hace que de alguna manera el modelo pierda performance, porque tiene tanta información que no sabe exactamente en qué fijarse. En teoría solo resuelven las arquitecturas basadas en atención, que justamente el mecanismo de atención que tienen los transformers lo que hacen es fijarse exactamente cuáles son las cosas más importantes que hay en un texto y sobre qué fijarse para responder tan bien como sea posible. Los problemas es que están tan sobrecargados estos, no sé, un Cloud Code, un códex de información, que hay algo que ya se está popularizando, un término que se llama context rot. Entonces, un problema, incluso si el contexto fuese suficiente para nosotros, agregarle mucho contexto degrada el performance de las respuestas. Y segundo, no sé si yo quiero pagarle tantos millones de tokens por consultas pequeñas, que además se demora un montón en pensar y procesar. Los modelos tampoco son tan rápidos. Entonces eso nos pone un problema. Es algo que, sí, el dinero no resuelve. No vamos a resolver esto con dinero. Así yo tuviera dinero infinito, tiene ciertas limitaciones que no hacen práctico que yo le pueda compartir esta información a un LLM directamente. Ahí entran los embeddings. ¿Por qué? Porque recuerden, el concepto de embedding es que yo puedo transformar en un vector numérico una representación de algo. Y esta representación de algo, como les comentaba, puede ser un ítem, en este caso, puede ser un documento, una palabra. Y al final, si yo llego y conecto toda esa lógica de cómo funcionan esos embeddings, yo lo que tengo que hacer son búsquedas numéricas, que son extremadamente eficientes porque yo estoy haciendo cálculos entre vectores para encontrar la información que para mí es más relevante. Pero veámoslo un poquito más en detalle para entender de qué estamos hablando aquí particularmente. Hay un paso que me salté y no les expliqué, que es algo que se llama ANN Search. Entonces, ¿qué pasa con el ANN Search? Pensemos en el caso otra vez aquí de zapatos para correr y cómo llegamos a obtener un top de cosas que, al menos en el ejemplo perfecto, tienen sentido, que es, si yo busco zapatos para correr, me recomiendan unos Nike Running, unos Adidas Boost y unos Puma Speed. ¿Serán los mejores o los peores?
No lo sé, pero tiene un score, ¿no? Y ese score se lo asigna todo este pipeline que básicamente lo que hace es pasar de una query, la query de zapatos para correr, a un resultado que es un top de productos. Codificamos. Cuando codificamos lo que hacemos es codificar una sola respuesta, una sola query. Es decir, tenemos un vector. ¿De dónde saco estos otros vectores? Eso significa que yo previamente tuve que haberme tomado el trabajo de codificar un catálogo de productos. Y ese catálogo de productos también es un vector. Ahora lo que yo tengo que hacer es decir, ¿cómo sé que zapatos para correr se parece a Nike Running? Bueno, para eso, y ahorita vuelvo a NN Search, tengo que tener una métrica de distancia. Y esa métrica de distancia me va a permitir saber si dos vectores están cerca entre sí. Recuerden que el concepto de cercanía, si bien es conceptual, se calcula numéricamente, para eso tenemos los vectores. Y esa cercanía es literalmente cercanía en un espacio n-dimensional. En este caso, esa dimensión la define las dimensiones del modelo. Si dijimos que el modelo es de 4096, significa que estoy comparando dos embeddings, dos vectores, en un espacio de 4096 dimensiones. Y hay varias técnicas para hacerlo. Entonces está la similitud de coseno, que es la más popular, donde básicamente medimos que entre más cercano a uno es que más se parece. Digamos, la distancia euclidiana no es popular aquí, la verdad, pero existe y es una de las distancias más populares en Machine Learning también. Se utiliza un montón para clustering, se utiliza un montón para otro tipo de técnicas que existen por ahí. El producto punto también es bastante popular. Y la distancia de Manhattan aplica para otras cosas, siempre se menciona, pero tampoco es muy, muy usada. En este caso, la similitud de coseno es la que más se usa. La similitud de coseno, básicamente, un segundito voy a revisar que... Ok. La similitud de coseno simplemente compara eso, ¿no? Entonces él llega y hace un cálculo que revisa qué tan cercanos están los productos o los vectores, perdón, que en teoría tenemos una query y un vector de productos y al final encuentra de varios productos que si yo llego y comparo el vector zapatos para correr, me va a entregar, o los vectores más cercanos son Nike Running, Adidas Boost y Puma Speed. Magia, ¿no? Porque ahora viene la parte interesante. Hay dos retos técnicos que tiene esto, y es que yo no tengo cinco zapatos en mi catálogo de datos. Yo puedo tener un catálogo de 100 o 200 millones o 1000 millones de productos. ¿Cómo hago yo para en fracciones de menos de un segundo hacer el cálculo entre una query y 100 millones de productos? Ahí es donde entra este amigo de acá, que simplemente es un algoritmo de optimización. Esto aplica para cualquier tipo de comparación de embeddings, ¿no? No solo aplica para el caso que les estoy explicando, que es más de recomendación barra búsqueda semántica, es para todo. ¿Por qué? Porque siempre voy a tener ese problema de que tengo una base de datos vectorial enorme y tengo una query. En esta query es zapatos para correr, que ya es un vector que transformamos a través de nuestro modelo de embeddings, pero ahora tengo que compararla, es decir, voy a calcular 100 millones de veces similitud de coseno, no es viable. Entonces, lo que suele suceder es que se utilizan aproximaciones. Entonces, este ANN Search significa Approximate Nearest Neighbor, que es vecino más cercano aproximado. ¿Por qué? Porque el vecino más cercano es literalmente de esos 100 millones de productos, ¿quién es el más cercano? De esos 100 millones de documentos, ¿quién es el más cercano con respecto a mi query? Este algoritmo es eficiente y además garantiza que la respuesta sea muy rápida y no necesariamente tiene que buscar en los 100 millones de productos. Él tiene una forma para simplemente buscar a través de una aproximación y bajo unas reglas lógicas lo que él considera dónde están los candidatos más próximos y realmente hace bien su trabajo. Y esa es la ganancia que ganamos en tiempo versus tal vez perder algo de precisión, pero no demorarnos 10 minutos calculando 100 millones de similitudes, ¿no? Entonces, al hacer eso, podemos tener una comparación bastante buena de eh, dos embeddings, o bueno, un embedding versus unos pocos candidatos de embeddings. Y al final, esto lo que trata es de recoger esa información semántica, conceptual, que no es tan fácil, al menos
en el caso este particular, de expresar, porque de nuevo, la persona que tiene la intención de buscar unos zapatos para correr no sabía qué tipo de referencias le iban a servir. Esto lo ayudó al menos a saber qué tipo de marcas son las más populares y qué tipo de marcas son las que tienen zapatos específicamente diseñados para correr. ¿Sí? Métricas de distancia ya las expliqué, entonces ahora voy a pasar a un caso donde subimos un poquito el nivel, que es, piensen que todo esto lo hemos venido hablando para texto. ¿Qué pasa si empezamos a hablar de embeddings multimodales? Un embeddings multimodal le aplica absolutamente todo lo que explicamos anteriormente, solo que entra un segundo factor y es que yo ya no estoy solamente tokenizando texto, sino que también estoy pasando por toda esta fase de codificación, imágenes y audio. Y luego voy a tener que tratar de hacer la comparación en un espacio vectorial compartido, es decir, ese espacio de 4096 dimensiones que mencionamos ya solamente no está contenido por palabras, sino por imágenes. Entonces, ¿qué debería suceder bajo la intuición? Que yo debería encontrar, en este caso, como el ejemplo que ustedes están viendo, un gato negro, la imagen de un gato negro muy cerca, vectorialmente, en un espacio n-dimensional, de la palabra gato negro. Incluso aquí les pone el ejemplo de si tuviésemos un audio de un gato maullando, debería estar cerca o relativamente cerca también a un gato, porque todo está asociado entre sí. Y así conceptualmente, muchas cosas van a empezar a estar mucho más cercanas, dada la similitud que tengan. Y aquí hay más factores, ¿no? Porque entonces tenemos la imagen, tenemos el audio, tenemos el gato, que es un gato, luego tenemos el gato es un animal, pero también es un felino, entonces si se dan cuenta se empieza a complejizar un montón esto, pero es hacia donde están yendo los modelos. Y ya hay modelos que están empezando a buscar comportamientos multimodal y multilenguaje. El multilenguaje es que también el modelo se busque entrenar muy bien para otros idiomas, porque ese es otro problema que tienen los embeddings. Los embeddings, al menos hasta hace 2 años, eran fuerte y mayoritariamente eh, entrenados en inglés, entonces cuando les pasábamos algo en español o en otro idioma era bastante difícil de obtener buenos resultados. Eso está cambiando, los modelos están mejorando su desempeño en la parte multilingüe, que es fácil porque es simplemente agregar texto, pero si ahora agregamos multilingüe multimodal, significa que también debería poder interpretar audio en otros idiomas. De hecho, aquí ni siquiera es audio, es el sonido de un animal. Pero es básicamente la misma idea, ¿no? Entonces ustedes también, si le entrego una foto, va a codificarla y me va a entregar un vector de dimensión n. Si le entrego un audio, me va a entregar un vector de dimensión n. Todos tienen la misma dimensión. Y cuando yo los compare, en teoría deberían tener relativa eh, similitud, ¿no? Siempre que el modelo esté bien hecho. ¿Cómo se sabe que el modelo está bien hecho? Hay unos benchmarks, que son los benchmarks que se construyen para absolutamente cualquier modelo, tanto si es un LLM como para lenguaje, para saber si está haciendo bien las tareas. Uno que es muy popular, y ahorita se los muestro un poco más, es el benchmark MTEP, que es Multitasking Embedding algo, ahorita se los muestro. Y lo que hace es tomar una serie de tareas y ver cómo se desempeña el modelo de embeddings, muchos modelos de embeddings en esa tarea. Entonces, esa es la manera en la cual los modelos suelen saber si están sacando un producto bueno. ¿Cómo OpenAI sabe que está sacando un modelo superior a sus OpenAI, sus ChatGPT antes y a los de su competencia? Porque hay benchmarks, entonces hay muchos benchmarks dependiendo de lo que queramos hacer. Hay benchmarks basados en, por ejemplo, uno muy popular es el benchmark de software engineering, hay otros basados en, por ejemplo, está el Last Humanity Exam, que es evaluar conocimiento a nivel doctorado de distintas ramas del conocimiento y en función de las respuestas de sus modelos se les asigna un puntaje y así uno sabe si en alguna manera están teniendo una mejoría o no. Para todas las tareas que ustedes se imaginen, si quiero que sea un agente especializado en call centers, que responda bien, amablemente y sepa resolver casos difíciles. No sé si existe un benchmark para eso hoy, pero nosotros los podemos construir. Eso es lo que muy popularmente se llama hoy los Golden Datasets, donde yo creo una tarea y necesito que un modelo cualquiera la pueda resolver. Y si bajo los criterios con los que yo diseñé ese dataset lo hace bien, significa que estoy teniendo un modelo que está teniendo un desempeño alto. Y si mañana quiero cambiar de modelo, pues debería ser igual o superior
a el benchmark que yo construí, ¿no? Esa es la flexibilidad que nos da tener este tipo de modelos, ya sea de embeddings o ya sea de LLMs. Y si se dan cuenta, cuando hay casos donde los podemos combinar los dos, como en los racks o en los racks agénticos o en este tipo de herramientas que se están volviendo muy populares, como las tools, los MCPs, agarrar muchísima más potencia. Acá les pongo un caso de justamente en línea todo lo que estábamos hablando, que es cómo se ve a muy alto nivel un modelo de embeddings multimodal para un caso de búsqueda por imágenes en un marketplace. Entonces, imagínense Mercado Libre. Yo en Mercado Libre hago una búsqueda por imágenes donde yo le tomo una foto con mi celular a unos zapatos Nike, supongamos. Y además le quiero decir como, bueno, pero además no solamente quiero estos zapatos Nike que te estoy mostrando, sino que quiero agregarle un texto que diga, quiero estos, pero rojos. Entonces tiene que resolver una tarea y es que él tiene que construir un espacio de embeddings multimodal donde él entienda que por un lado la imagen tiene zapatos, pero el texto le está diciendo rojos. Entonces él debería de alguna manera buscar la mejor coincidencia en un espacio vectorial multimodal que trate de reconstruir esa query. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Primero tenemos los dos steps, que es yo tomé una foto y escribí un texto. Zapatos Nike, que es la foto, y le escribí los quiero rojos. Acá hay muchos enfoques dependiendo de lo que se quiera llegar a hacer. Este particular que tomé como referencia, que es un Quen3 embeddings, hace una cosa particular y es que el primero toma un clip, que es un modelo que es image to text. De pronto ustedes lo vieron en algún momento. El clip era algo que inicialmente había sacado OpenAI, mucho antes de que sacara, ¿cuál es el que tiene ahorita OpenAI? Bueno, se me da el nombre del modelo este de imágenes que tiene OpenAI, que no es clip. Entonces ellos lo que tenían era text to image y image to text, to text. Image to text es básicamente que yo trato de interpretar la imagen y que me devuelva un texto. Y ese texto al final es zapatos negros Nike, ¿cierto? Y por otro lado tengo el texto. Entonces leo uno, zapatos negros Nike rojos, ya construí mi embedding. Entonces ahora lo que tengo que hacer es pasarlo por, bueno, aquí este MRL significa Matryoshka Representation Learning. Es un concepto un poco más loco, no voy a entrar en eso, pero es una forma de construir embeddings de distintas dimensiones y utilizan la palabra matryoshka por estas muñequitas que se encierran entre ellas, como que uno abre una y sale una más pequeña y así, porque uno al final lo que hace es como tomar los embeddings y meterlos como entre embeddings más grandes, es algo así. Pero al final simplemente es un modelo que tiene también esa arquitectura transformer, bla, 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 y me entrega una codificación. Sí, ese es un enfoque, no es el único enfoque, depende de cómo lo quieran manejar de nuevo. Esto es como lo hace Quen, pero OpenAI lo puede hacer distinto. OpenAI a lo mejor le pasa directamente la imagen y el texto y y los mete en una licuadora y eso sale un vector de embeddings. Hay otros que podrían tomar este enfoque donde hacen un image to text, es decir, interpretan primero la imagen, la vuelven texto y ahora tenemos todo el texto y al final lo pasan también por un embedding. Son enfoques y arquitecturas que se pueden llegar a revisar. Después de tener eso, ya tenemos un vector. Ahora lo que yo tengo que hacer es venir y evaluar, en este caso, pone el ejemplo de que tenemos más de 50 millones de productos, calcular el vecino más cercano aproximado. En este caso menciona que ahí está FAIS y este es el otro algoritmo que también lo puede llegar a hacer, que no me acuerdo qué significan estas siglas. Es Hierarchical Nearest, algo si no estoy mal. Luego saca los candidatos y finalmente calcula la similitud de coseno. Entonces ya no son 50 millones, puede que sean 100, calcula la similitud y lo que hace después es aplicar, bueno, aquí esto es una capa adicional que aplica un ranker y al final entrega los resultados más relevantes. La tokenización también es para imágenes y audio. No estoy seguro si el concepto es directamente tokenización o si tienen otro tipo de transformación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esto que menciona aquí, esto de average pooling, es más que ellos tratan de sacar una imagen como está compuesta, una imagen está compuesta por un RGB y ese RGB al final tiene una representación numérica entre 0 y 255. Entonces yo puedo tomar eso como una matriz de 3 dimensiones que sería, supongamos que la imagen tiene eh,
un ejemplo, loco, 1 millón de megapíxeles, entonces significa que yo tengo 1000 por 1000, pero entonces ahora tengo que dividirla en RGB, que es red, blue, green. Entonces tengo ahora 3 millones de números. Yo esos números los tengo que de alguna manera compactar. El average pooling sirve para eso. No sé si él toma ese average pooling como un token. Esa parte no la sé. eh, y también depende mucho de la arquitectura. Pero sí existe formalmente el concepto de, no sé si existe formalmente el concepto de tokenización, pero sí de alguna manera tengo que traducir esa imagen a una representación numérica que le permita operar a los modelos. Eh, Lo otro que les iba a mencionar era esto. Esto es un caso súper interesante que también deberían revisar y es que hasta aquí hicimos simplemente algo que se llama encoding. Pero últimamente se ha vuelto muy popular que así yo tenga, digamos que unos candidatos, se suele hacer lo que se llama re-ranking. Porque yo podría parar en el punto de que simplemente voy a tomar los candidatos que tienen una similitud de coseno más alta. ¿Qué otros casos existen? Que tal vez ese resultado no me convence porque yo lo quiero limpiar. Los modelos ahorita se están especializando en re-ranking, eso se llama cross-encoding, donde él recibe una query, unos documentos y reorganiza. Y esa reorganización es básicamente un prompt que le explica la tarea al LLM, pero la respuesta no es texto otra vez. La respuesta es un vector que organiza los documentos en función de un score que le asigna el mismo LLM. Es súper interesante y eso hace que entregue resultados mucho más pulidos. Y la misma familia de modelos Quell lo hace. Entonces, vale la pena también revisarlo y este sistema particularmente lo trabaja así. Y finalmente entrega los resultados, que ahí es cuando yo puedo ver si el modelo, perdón, me entrega esto. Ahí sí después de todo ese paso, Snipe Running, Adidas Boost, Puma Speed. Y finalmente digamos que entrega el proceso. Muchas de esas cosas pasan casi que de forma invisible, es decir, dependiendo cómo lo implementen, es literalmente hacer una llamada a una API que les entrega el vector directamente. Esto ya puede depender más de a quién le delegamos la responsabilidad de los cálculos. Usualmente las bases de datos vectoriales ya resuelven esto también, o sea, ya tienen incorporado el ANN por defecto. Y también la similitud de coseno, capaz que lo único que habría que hacer es hacerle una pegada al modelo, hacer una predicción para que entregue los vectores, el primer vector, luego comparar con la base de datos vectorial, hacerle otra predicción al re-ranking y finalmente él me va a entregar un vector de cuáles son los productos más populares. En un mundo ideal esto debería durar menos de un segundo, pero también depende de muchas variables como hemos venido discutiendo a lo largo de la charla, donde podemos fácilmente tener modelos grandes, modelos pequeños, queremos iterar, tenemos restricciones temporales, restricciones de dinero, entonces tal vez no vamos a poder optar por los modelos más top. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, porque vamos a pasar ahora hacia la de... Sí, Miguelito, acá Fabiana preguntaba, dice, primero se tokeniza y luego se pasa por el modelo de embedding. Esas dos ya las respondí, las que estaban en el chat. Ah, ok. La otra es, sí, ya la respondiste las dos. Sí, buenísimo. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña demo donde vamos a ver un poco esto más aplicado. ¿Qué vamos a utilizar? Tenemos dos enfoques. Uno es el enfoque API con Gemini, el enfoque open source, pero lo corrí, mi computador casi explota, pero les puedo contar un poco de los resultados que fueron muy bonitos. Hugging Face, y lo vamos a manejar todo en Jupyter, ¿no? Eh, vale, entonces regálame un segundito y debo de compartir y ahora comparto toda mi pantalla y les cuento más. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Si lo quieren hacer conmigo, les doy también como algunos detalles. En este caso, yo estoy trabajando con Google AI Studio. Eh, Aquí lo único que tendrían que hacer, porque Google tiene una capa gratuita, es venir a buscar, si no estoy mal por acá, Get API Key. Y van a crear su API Key una vez esté en Google AI Studio.
Vienen a crear una API key, le ponen el nombre que quieran y él les va a entregar un código, ¿listo? Y con ese código ya podríamos empezar a revisar estas implementaciones. Entonces aquí les cuento un poco cómo funcionan los embeddings y aquí está el paso a paso, se los voy a explicar muy por encima. De entrada, Google ya tiene su SDK, es decir, ya tiene su librería de Python que nos permite simplemente llamar a un cliente, le pasamos el modelo y le pasamos en este caso el texto. ¿Solo se le pasa el texto? No, de hecho aquí mencionan justamente, y esto es una novedad que salió hace un par de días, y es que Gemini sacó su Embedding 2 y este ya lo que permite es poder procesar multimodalmente varias cosas, texto, imágenes, video. Pero al final lo que nos va a entregar sigue siendo un vector. Entonces aquí, si quieren revisarlo, les cuento un poco cómo hacerlo. Y al menos la capa gratuita no me pareció muy generosa, pero pueden replicar el ejercicio haciéndolo con esta particularmente. Y pues les da todas las herramientas que pueden llegar a necesitar, ¿no? Y además le pueden pasar la tarea que quieren desarrollar. Es bastante buena la documentación, acá les cuenta varias cosas, por ejemplo, incluso les menciona este MTEP Score, que era el que les comentaba, que mide distintos tipos de tareas. Y aquí les muestra las modalidades que soporta, entonces soporta texto base, les dice las restricciones, un poco de todos los detalles que yo les he venido contando para construir los embeddings, ¿no? Pero hacerlo desde Python. Eh, todo lo que ustedes le quieran pasar. Ahí están como todos los ejemplos, dependiendo de la modalidad que ustedes utilicen. Y pues también tiene sus propios tutoriales en caso de que los quieran replicar. Lo único que tienen que hacer es venir a Google AI Studio, crear su API Key y ya tienen la posibilidad de replicar esto. Lo único que tienen que garantizar es que la variable de entorno esté cargada. Dependiendo del sistema operativo que utilicen, hay distintas maneras de cargar la variable de entorno. O creo que se la puede pasar directamente al cliente, solo que por seguridad o si vamos a subir esto a GitHub después, no es recomendable pasarla aquí directamente, sino que él esté consultando una variable de entorno que ya está cargada en el sistema. Y hay otro enfoque muy chévere también, que es Hugging Face. Si no conocían Hugging Face es un repositorio de modelos de inteligencia artificial open source. Entonces aquí ustedes pueden encontrar los modelos que seguramente ustedes habrán escuchado algún momento en su vida. DeepSeek R1 lo escucharon. Bueno, DeepSeek R1 está aquí en Hugging Face. Ustedes lo pueden descargar y lo pueden correr en sus computadores. Usualmente también es muy chévere leer Hugging Face porque Hugging Face también incluye, por ejemplo, el link del paper y ustedes pueden entender porque algo que pasa y es muy interesante estar en esta ola de estar en la frontera es que ustedes pueden venir, sale un paper mañana, ustedes lo leen, ya está el código en Hugging Face, ya está el modelo, ya está una implementación con un ejemplo y está además cómo se construyó el modelo. Entonces, bueno, hay unos que son extremadamente matemáticos. Pero está como todo el detalle, los benchmarks, esto es lo que yo les contaba de que hay distintos benchmarks que se hacen, entonces esto que está aquí, entonces son los benchmarks que se utilizan para medir y usualmente lo que quieren hacer los modelos muy poderosos es compararse con los otros modelos muy poderosos. Entonces cuando salió DeepSeek R1, que creo que ya fue hace 2 años, si no estoy mal, decía como, mira, yo me estoy comparando con OpenAI O1, DeepSeek R1 de 32 billion parameters, OpenAI O1 mini y DeepSeek B3. Y así me van en distintos benchmarks. Tenemos el benchmark de software engineering, el de matemática, y los otros no estoy seguro de qué son. Pero todas esas explicaciones están acá. Y además les cuentan otras cosas súper interesantes, como por ejemplo, DeepSeek R1 es una cosa colosal. Si se dan cuenta, esto que se llaman acá, los safe tensors, son los pesos del modelo, son los parámetros, pero no solamente es uno, son muchos, entonces este modelo es enorme. Yo les diría que este modelo de memoria puede pesar, no sé, 200, 300 gigas de memoria GPU, ¿sí? Pero asimismo, ustedes habrán probado el poder que tienen estos modelos. Entonces, claro, este no lo pueden correr en sus computadores. Nadie lo puede correr en sus computadores. Es como para correrlo en un rack de GPUs industrial muy serio. Pero algo muy divertido que hace DeepSeek es que nos muestra cosas como, por ejemplo, destilados. Los destilados suelen ser un enfoque donde
se tiene un modelo maestro y un modelo aprendiz. Y yo quiero que el aprendiz extraiga tanta información como sea posible, pero de manera más comprimida del maestro. Y al final eso me genera que si DeepSeek R1 tiene 671.000 millones de parámetros, que un destilado tenga 37.000 millones. Mucho más accesible, sigue siendo un gran modelo, o sea, es un modelo que todavía no cabe en nuestros computadores, pero ya es mucho más pequeño, es 20 veces más pequeño, ¿no? Y asimismo empiezan a salir familias de otros modelos, como por ejemplo We Open Source, Distilled, y también menciona que aquí está Qwen. Si no estoy mal, Qwen, Llama y DeepSeek vienen de las mismas familias o las mismas arquitecturas, pero en este caso nos vamos a enfocar en los Qwen. Los Qwen son mucho más pequeños, o sea, hablamos de DeepSeek. DeepSeek está al nivel de los grandes modelos que les mencionamos ahorita, Opus 4.6 o ChatGPT 5.3, etcétera. Ahí estamos hablando de modelos que se aproximan en español, al billón de parámetros. Eso es grandes ligas, ¿no? Cosas que solo pueden correr empresas muy, muy grandes, pero nosotros todavía tenemos un pequeño espacio ahí, que es correr modelos más pequeños, que de hecho es el enfoque, seguramente habrán oído este enfoque de los SLMs, los Small Language Models, que siguen siendo grandes porque son modelos que igual necesitan 10, 15, 20 gigas de memoria para correr. Pero algo que ha sido un hallazgo muy interesante es que estos grandes modelos son modelos que están fuertemente enfocados en cualquier tipo de tarea. En cambio, los modelos más pequeñitos los podemos fine-tunear o están enfocados en tareas más pequeñas y tal vez no necesitamos esa gran capacidad computacional. De manera que podemos empezar a correr modelos mucho más pequeños y mucho más eficientes para realizar cierto tipo de tareas en nuestras computadoras. Y ahí es cuando se vuelven muy populares, por ejemplo, cosas como OpenCloud, que todo el mundo quiere comprar una Mac Mini o quiere comprarse una Raspberry Pi o un Jetson Nano, ¿sí? Estas mini computadoras que pueden correr estos modelos. Entonces aquí ya bajamos un montón los parámetros donde nos encontramos en cosas de Qwen, por ejemplo. A ver, déjeme busco el Qwen. Hay muchos Quen, si se dan cuenta. Entonces, en este caso, el Quen que nosotros vamos a utilizar es el Quen BL Embedding, que es de 2.000 millones de parámetros. ¿Son muchos parámetros? Sí. Y desempeña bien la tarea que yo les comenté que queremos hacer. Particularmente este modelo es muy reciente, si no estoy mal, esto yo creo que yo lo vi en enero. Y lo que hace es resolver el problema multimodal que nosotros estamos hablando que queremos hacer. Entonces podemos literalmente venir, descargar nuestro modelo, leer si esto es lo que nos sirve, mirar los benchmarks, si nos convencen, está bien. Y adicionalmente, algo muy bueno que hace Hugging Face es que nos da el código para correrlo y hacer pruebas. Entonces podemos tomar todo este código, pegarlo, replicarlo y al final construir nuestro propio modelo de embeddings. ¿Qué me pasó a mí? Corrí este embedding hace 2 horas aproximadamente y mi computador estuvo a punto de explotar, porque igual fueron 10 gigas aproximadamente. Eh, pero aún así hay modelos más pequeños, ¿no? Hay modelos de 600 millones, de 500 millones de parámetros que también se pueden utilizar. Y si ustedes quieren hacer ejemplos más pequeñitos, hay modelos extremadamente pequeños. Hay un modelo que creo que pesa 90 megabytes. Entonces, creo que si yo vengo acá a Models y me voy aquí a... debería ser Text Classification, si no estoy mal. Creo que es Text Classification. Entonces, claro, aquí ya vemos modelos de 200 millones de parámetros, de 67 millones, son modelos mucho más sencillos, pero que igual pueden hacer su tarea. Y son los que ya caben en nuestros computadores con cualquier tranquilidad. ¿Cuál nos servirá? Me gustaría buscar aquí un BERT, tal vez. Mm, y vamos a buscar aquí tal vez de los más descargados para que me muestre uno bueno. Pero creo que no es Text Classification, podría llegar a ser Sentence Similarity, perdón, acá está. Entonces, este, por ejemplo, que tiene 100 millones de parámetros nada más, vengo y lo miro y es un modelo que perfectamente cabe en nuestros computadores, pesa 438 megabytes. Es un montón, ¿no? Pero pasamos de una escala enorme a tener esto.
Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a abrir un Jupyter Notebook donde les muestro qué fue lo que implementé y algunos de los resultados que obtuve. Entonces, a ver, no me ha cargado esto. Demos. Bien, entonces yo aquí ya tengo algunos archivos que estuve probando, entonces ahora les cuento qué va a hacer, pero entonces lo que voy a hacer es correr un Jupyter para que veamos qué fue lo que yo estuve trabajando. Entonces, vale, aquí por si tienen las dudas, utilicé Yubi, que es un manejador de paquetes que a mí me parece súper bueno. Me parece mejor que Poetry, que VirtualEnv. Tiene muchas cosas interesantes y está escrito en Rust, entonces eso lo hace también como súper eficiente. Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En este caso yo hice las dos pruebas, hice las pruebas con el Qwen que les acabo de comentar y con el Gemini. El Gemini básicamente es hacer un llamado a la API, así que no tuve ningún problema con eso, simplemente es configurarla en, como les dije, como una variable de entorno y finalmente hice esta prueba. Lo que pasa es que este es un modelo muchísimo más pesado, entonces no lo voy a volver a correr, pero igual les voy a mostrar el código. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? En este caso, el ejemplo que yo quiero replicar es un ejemplo multimodal. Y este ejemplo multimodal es donde yo quiero probar si yo al comparar imágenes con texto encuentro la similitud en un espacio bidimensional. Problemas. Habíamos dicho que los vectores de embeddings son enormes, ¿no? Y como los vectores de embeddings son enormes, y nosotros, al menos en nuestro universo, solo podemos visualizar máximo tres dimensiones. ¿Cómo hacemos para visualizar cuatro o más dimensiones? No podemos, entonces tenemos que utilizar algo que se llama reducción de la dimensionalidad. Tal vez sí haya escuchado este algoritmo, que es TSNE, que significa T-Student, Stochastic, Nearest, Embedding, que lo que hace es un enfoque un poco moderno, también tiene este concepto de embeddings, es compacta tanta información como sea posible en dos dimensiones, pero trata de conservar su significado, de manera que ahora podemos tratar de mostrar un vector de 4.000 o 10.000 o 20.000 dimensiones en dos dimensiones, conservando la información. Eso que garantiza que cuando yo trate de buscar un vector en dos puntos, lo voy a poder mirar en un gráfico X y en teoría debería encontrar similitud si la dimensionalidad fue correctamente construida. Entonces, pasos que hice acá, primero lo que hice pues fue descargar imágenes de archivo, entonces las imágenes lo que hice aquí fue literalmente descargarlas, ya las tengo acá, entonces son imágenes muy básicas, ¿no? Una pizza, sushi, gato, no mucho más. Después de estar descargando estas imágenes, lo que voy a hacer es construir unas muestras de texto, ¿no? Que deberían estar fuertemente asociadas con eh, las imágenes. ¿Por qué? Porque me interesa buscar esa similitud. Entonces tengo cosas como un gato lindo sentado en el sofá, un golden retriever jugando a buscar la pelota, que creo que no sé si formalmente tengo eso. No es exactamente un golden retriever. Y finalmente, lo que voy a hacer es construir como esos dos embeddings, ¿no? Entonces, lo que voy a utilizar aquí es, y esto es una abstracción más que hice, pero la tengo acá, es que me interesaba construir una lógica sencilla dentro del notebook, pero que me mapeara las dos implementaciones. Como les comenté, son enfoques distintos. Lo que tengo que hacer en el Gemini es literalmente hacer una request HTTP. Lo que tengo que hacer en el Qwen es más ensuciarse las manos porque me toca ir y entender la arquitectura. Entonces, lo que hice aquí fue hacer una pequeña abstracción donde le digo primero, ¿qué modelo quieres llamar? ¿Quieres llamar el Qwen o quieres llamar el Gemini? Dependiendo la respuesta de lo que yo quiera llamar, pues se va a ir por un camino o por otro. Entonces, aquí era donde les decía que él lo que hace es tomar la API key, si le digo que se vaya por Gemini, y si no, le digo que inicialice el Qwen, pero inicializar el Qwen son muchos pasos. Entonces aquí es donde yo le tengo que definir primero dónde lo voy a correr. Entonces, como estoy trabajando en una Mac, no tengo GPUs, entonces lo voy a correr directamente con una CPU. Y además estoy valiéndome de una serie de funcionalidades que tiene la librería Transformers. La librería Transformers es la librería de Hugging Face para procesar este tipo de modelos. Entonces nos da muchas funcionalidades como por ejemplo tokenizar las cosas, procesar los modelos, respetar las arquitecturas. No nos tenemos que preocupar tanto por eso, sino más como de cargar el modelo, ¿no? Entonces aquí literalmente lo que hacemos es cargar el modelo y el byte lo busca y le define cosas como por ejemplo el device. El device sí lo voy a correr en CPU o en GPU
Como les dije, yo lo corrí en CPU porque tengo una Mac M2 que es muy buena, pero se reventó completamente, entonces no lo corrí más. Y otras cosas adicionales que son después de hacer el embedding, ¿no? Si es imagen o si es texto. ¿Por qué varía? Porque si tengo la imagen, tengo que leer la imagen, codificarla y luego sí pasársela al modelo. El resultado va a ser el mismo, siempre va a ser un vector, pero no es lo mismo como yo proceso la imagen a como yo proceso el texto. Esa es la lógica que está acá, que básicamente está tomando esa información. Y aquí está como haciendo cosas raras, ¿no? La parte de pooling, la parte de tomar la información completa y construirlo y transformarlo en función de cómo funcionan los QEN. Esto no lo hice yo, esto es más algo que venía directamente de los scripts. De hecho, se los puedo mostrar en un momentico. Entonces, él tiene aquí también eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene algo que se llama scripts y tiene eso. Entonces, él tiene como toda esa implementación acá también. Que esto es full deep learning. Aquí sí estamos hablando de entender bien cómo funcionan los modelos y machine learning puro y matemáticas. Pero bueno, eso no lo vamos a ver acá. Simplemente quería mostrarles que al final esta pequeña funcioncita aquí resuelve todo eso. Simplemente le tuve que decir si corre un Qwen, si corre un Gemini. Y al final voy a tener unos vectores, que como les comenté, esos vectores no tienen más que números. Y como son vectores tan grandes, ahora lo que me interesa es correr lo que les comentaba del TSNE. Y el TSNE lo que me va a permitir es compactar todas esas dimensiones, que en este caso para el caso del Qwen eran 2048, en dos dimensiones. ¿Listo? Y luego, pues básicamente después de hacer eso, lo único que tengo que hacer es definir algunas cositas más para la visualización, de cómo mapeo las categorías. Por ejemplo, ¿qué son animales? Gato, perro, retriever, mascota, doméstico. Eso es más para las etiquetas, que ahora les voy a mostrar qué fue lo que salió de todo esto. Entonces, miren lo interesante. Aquí en este mismo espacio de embeddings están tanto las imágenes como el texto. Después de hacer la comparación, de nuevo, paso uno, codificar todo con el QEN. Paso 2, aplicar el TCNE para poderlo visualizar en dos dimensiones, porque inicialmente estaban en 2048 dimensiones. Y vean lo que sucedió. Lo que tiene aquí el paréntesis cuadrado son las imágenes. Y lo que está en negrita. Lo que no está en negrita, pues son las palabras. Entonces, si miramos, tenemos la imagen montaña, está muy cerca de la palabra, una montaña con la cima nevada, y a su vez está cerca de cosas que tienen que ver con naturaleza o paisajes. Una playa tropical con agua, naturaleza y paisajes. Y luego tenemos aquí cosas como, por ejemplo, un auto sedán moderno en la... Ahorita reviso qué era esto. Reviso una vez. Un auto sedán moderno en la carretera, más o menos. Y luego tenemos aquí cosas como Torre Eiffel en París, palabra, Coliseo Romano, palabra, Coliseo, imagen, imagen, Torre Eiffel. Por acá perro, imagen de un perro, Golden Retriever, palabra, imagen gato, gato lindo, mascotas, sushi, rollos de sushi, auto quedó por acá aislado, pizza, una deliciosa pizza palabra, cocina y gastronomía. Por acá hay otras cosas que se llaman análisis de mercado bursátil, análisis, algoritmos de computación. Y volví a sacar la misma, más con las imágenes, ¿no? Simplemente reemplazando la imagen por el texto, ¿no? Entonces vemos que el gato, la imagen gato está cerca de las mascotas, los edificios están cerca de las palabras que tienen que ver con arquitectura. Por acá quedó bicicleta, por acá no me visualizó la parte de montaña, pero pues digamos que ya tienen la idea, ¿no? De cómo, al menos en este ejemplo muy pequeñito, logró sacar resultados satisfactorios y por lo menos se ve cierta cercanía, ¿no? De todas las cosas. Como tenemos categorías tan diversas, es normal que esté tan disperso todo, ¿no? De todas maneras, o sea, como que es una nube muy abierta. Pero si estuviéramos buscando cosas un poquito más específicas, como el caso que yo les mencionaba, de query zapatos para correr versus la respuesta, seguramente tendríamos cosas mucho más acotadas. Bueno, aquí simplemente voy a sacar como una gráfica, algo así como de correlación. No de correlación, para evaluar la similitud, justamente, donde entre más verde, en teoría debería tener más parentesco, pero simplemente es otra forma de visualizar lo que está acá. Y unos pequeños cálculos también de la similitud más numérica para mostrarles un poco cómo funciona. Internamente lo que hacemos acá es, esta parte es la que se encarga directamente de hacerle los embeddings, ya sea de manera local o de manera,
o calcular los embeddings directamente con Gemini, ¿no? De hecho, voy a tratar de correr con Gemini. Lo que pasa es que con Gemini lo hice una vez y no me dieron tan buenos resultados, pero lo podemos probar como para cerrar el ejercicio. Entonces, lo único que tengo que hacer es cambiar esto. Si se dan cuenta aquí, justo yo cargué el modelo embeddings Qwen, que fue bastante pesado y se demoró un montón, pero vamos a hacerlo con Gemini. Internamente solo tengo que cambiar ese parámetro para que él de todas maneras identifique una vez el provider y lea cuál es el modelo que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando el nuevo que les dije que fue anunciado hace una semana o algo así, que es el Gemini Embedding 2, que de hecho todavía está en preview. Y él ya está calculando aquí los embeddings, ¿no? Entonces, si yo llego y ahorita miro qué es lo que tiene este objeto no tiene más que un vector de números. Tanto el texto embeddings como, perdón, los embeddings de texto como los embeddings de imágenes. Son lo mismo. Y todos tienen vectores de las mismas dimensiones para que puedan ser comparables después. Luego, pues vuelvo a aplicar el mismo proceso de correr el TCNE para dejarlo en dos dimensiones. Es súper flexible, yo podría ponerle más dimensiones si quisiera. ¿Por qué utilizo esto y no otro tipo de algoritmos? La cosa es que si bien es más interpretable, por ejemplo, un análisis de componentes principales, tiene ciertas restricciones con la no linealidad. Y aquí tenemos datos que son de dimensiones muy probablemente no lineales, así que podríamos interpretar mejor el tema de las dimensiones, pero no tendríamos resultados tan buenos. Volvemos a correr esto y si no estoy mal, aquí ya debería salir el gráfico. Entonces, no fueron malos resultados, pero a mí no me convencieron tanto, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, Golden Retriever, mascotas, por ejemplo, muchos por acá quedaron muy lejos. De hecho, las imágenes fueron las que quedaron por acá muy lejos y las palabras quedaron por acá. Hay algunos que tienen sentido, por ejemplo, toda esta parte de acá es, en teoría, algo geográfico, paisajes, naturaleza, pero aún así la idea de las etiquetas de los colores era que se respetara o que estuvieran muy cerca las del mismo color y no sucedió. Y creo que visualizando, bueno, este es el de las imágenes, perdón. Justo, acá podemos ver eso, las imágenes quedaron en un universo aparte y estas quedaron en otro universo. Lo que me hace pensar que sí, claramente el Quen es mucho mejor. Habría que hacer más pruebas, ¿no? Pero de entrada el Quen de base, sin hacerle ninguna modificación, si se dieron cuenta, yo lo único que cambió fue el parámetro, dio unos resultados que tenían más sentido. Aquí, en cambio, separó de entrada en dos espacios distintos las imágenes y, y las palabras. Que de nuevo, pueden ser otras cosas, ¿no? No estoy diciendo que el modelo necesariamente sea malo, pero eh, pues al Quen no le hice nada y dieron mejores resultados. Y pues también puede influir en cómo yo construí el TCN, que tiene algunos hiperparámetros que se pueden llegar a modificar en caso de que queramos jugar un poco con eso. Pero bueno, no entré aquí mucho en esto, utilicé los parámetros por defecto para hacer esos cálculos. ¿Alguien tiene alguna duda sobre eso? Perfecto, eso era lo que quería compartir con ustedes en el workshop de hoy. Eh, Creo que ahí sí te cedo la palabra, Ok, Dana. Miguel, gracias. Gracias. A ver, voy a compartir información mientras que hagan sus consultas. Es acá. A ver, chicos, ¿tienen alguna consulta? Por favor, hacerla, ya que Miguel tiene amplio conocimiento. Mientras les comparto la información. Eh, a ver, un minutito cada. Bueno, en nosotros como Data Science y Research Perú ofrecemos este curso en programa de especialización ML Engineer. Los horarios son lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche en Lima y Colombia, ¿no? Lima y Bogotá. Inicia el 25 de marzo, 80% práctico, son 176 horas académicas. La malla académica consta de 4 cursos, como lo pueden ver acá. Pueden escanear el QR para el 50% de la beca. A ver, ¿qué más?
Si algunos, por ejemplo, quieren saber, ¿no? qué especialización seguir, tenemos un test vocacional en data, ¿no? Específicamente nosotros nos guiamos para la IA. Pueden escanear este QR y ver dónde ustedes pueden sentirse cómodos de llevar sus conocimientos, ¿no? Como Data Architect, Data Engineer, Data Science, Data Analyst u otros, ¿no? Nosotros hacemos en este test vocacional con IA, ¿no? Es un, por ejemplo, para desarrollar habilidades, ¿no? Y otros enfoques académicos que ustedes pueden tener. Así que si pueden escanear el QR y bueno, les leemos sus preguntas si aún les queda. O sea, tienen pregunta a Miguel. Ver, bueno, mañana tenemos el día 2 del workshop despliegue automatizado con Engels Ops en GitHub y en el Flow, ¿no? Igual a la misma hora. Y acá está también otro beneficio que es una beca parcial. En el chat les he pasado información, un link de media beca y si alguna consulta o informes que desean saber, también está el link del WhatsApp. Bueno, a ver, gracias a todos. A ver, vamos a leer sus consultas si tienen. No olviden, por favor, de entrar en el link y las consultas. A ver. mm, mm. Listo, chicos, creo que no hay más consultas. A ver, vamos a leer una más. Acá hay vas. No se ve el link. Ok, sí. A ver un ratito, por favor. Acá está el link. Listo. Ahí está. Déjame compartir. Listo, chicos. A ver si hay más consultas para Miguel. Bueno, ahí están los dos links que pueden saber. Bueno, gracias Miguel por tu tiempo, excelente expo y muy valiosa información. Creo que no hay más preguntas. Agradecemos a todos por su participación y su atención. Gracias, gracias Miguel. Hasta pronto. Gracias, muy Ustedes que estén amable. muy bien. Adiós. Gracias chicos. Bye bye.